Acaba de las actividades que tenemos, me decía, pastor, ¿y cómo le hace para que vayan a las 6? Así me preguntaba. Le digo, pues no, simplemente el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque realmente, como ya le había platicado, tuvimos casi un año completo, ¿verdad, hermana Miriam? Que nada más la hermana Miriam y una hermana o dos veníamos por aquí. De hecho, inclusive la pastora y su servidor veníamos así como que nomás de vez en cuando a pasar lista ahí de repente. Pero ya que este año iniciamos, de hecho un poquito antes de iniciar este año nos comprometimos y empezamos a cambiar la dinámica y ha funcionado bastante bien. En promedio estamos teniendo alrededor de 12, 13 personas orando cada sábado. Quisiésemos que fueran más, así que la invitación ahí está abierta a 6 de la mañana el sábado. ¿Sí? Créame que es rápido, se va el tiempo volando. Es más, a veces se tardan un poquito las hermanas orando y nos tardamos inclusive un poquito más de la hora, pero normalmente terminamos y cada quien al menudo, a la barbacoa y a gusto. Entonces venga y no se lo pierda. El jueves, recuerde que celebremos la recuperación. Ya estamos en los últimos temas de este primer ciclo, pero vamos a volver a continuar, o sea, vamos a volver a reiniciar, vamos a decirlo así, a reiniciar. Si ya se quiere unir, no se espere a reiniciar. Si ya se quiere incluir, empiece a venir. No le hace mal estos últimos temas. De hecho, todos los temas son muy buenos. No importa en el tiempo que usted llegue. Pero venga, dese un tiempo. Recuerde que celebremos la recuperación. Es un taller para sanidad interior. Nos ayuda a salir de adicciones, no solamente físicas, me refiero de sustancias, sino también adicciones emocionales. Y créame que de eso es de lo que hay mucho. Entonces dese la vuelta, dese la oportunidad. Lo único que usted necesita, y se lo digo así de manera general, porque eso nos hace falta como hijos del Señor, es tener decisión y constancia. Decisión y constancia, es lo único que usted necesita. Pero sí tenemos que hacer el esfuerzo. Y bueno, el servicio del domingo 11 de la mañana ya lo sabe usted, y miércoles a las 7. Muy bien, sin más anuncios de momento, vamos a la palabra. Y usted sabe que estamos revisando el libro de los Hechos. Así que vamos a iniciar con una oración, porque la dinámica ahora los miércoles es diferente por la lectura del libro de los Hechos. Y Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra que hoy vamos a leer, por esta palabra que hoy vamos a recibir de parte tuya. Te damos gracias por la revelación, te damos gracias por la instrucción, por la dirección. Y permite, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y la semana pasada nos quedamos por ahí al final del capítulo 4 de este libro de los Hechos. Este libro que separa a los evangelios de las cartas. Y nos quedamos por ahí en el versículo 32 del capítulo 4. Que le dije, estos últimos versículos nos van a dar la entrada para lo que vamos a leer en el capítulo 5. Y de hecho así es. Y dice el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Cómo eran? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjese qué bonito se describían, de un solo corazón y de una sola alma, que nosotros podemos entender esto de una sola mente, de un solo pensamiento, de una misma forma de pensar. Existía unidad en este pueblo de Dios, existía unidad en esta iglesia que estaba iniciando, en esta iglesia primitiva, como se le conoce también a este pueblo de Dios. Así que esto es otra vez una manifestación crítica y visible de lo que el Señor busca para su iglesia, que podamos estar en una sola mente, en un solo corazón, en un solo sentir, unánimes, todos juntos, todos reunidos.
Porque cuando estamos de esa forma es ahí cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Tenemos que ser uno. Así que por eso el enemigo, dígale como usted le guste más decirle, el enemigo, Satanás, el patotas, chancludo, le gusta estarnos desuniendo, porque a medida de que él nos desune, él sabe que el Espíritu Santo no va a trabajar en esa desunión. Por eso Satanás le encanta estar trabajando por la desunión. Por eso él no quiere que estemos reunidos y unánimes. Por eso es muy importante que todos estemos unidos, soportándonos. Dice un pasaje en el libro de Efesios capítulo 4, que tenemos que estar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso está en Efesios 4:2, por si está anotando. Efesios 4:2. Y también sigue diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unidos total y completamente. Por eso le vuelvo a repetir, el enemigo constantemente busca que estemos en conflicto, que estemos en pelea y que estemos en desunión. Eso hace que el Espíritu Santo esté alejado de nosotros. Versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En todo este pasaje que acabamos de leer podemos ver cómo los discípulos seguían dando testimonio. Recuerde que el Señor quiere que nosotros podamos dar testimonio, que nosotros seamos testigos. ¿Y de qué vamos a ser testigos principalmente? De su resurrección. La resurrección es la base del cristianismo. Si no hubiese existido, si no hubiese resucitado nuestro Señor Jesucristo, no estaríamos hoy aquí reunidos. Porque esa es la base de nuestra creencia, de nuestra fe. Cuando nosotros creemos en la resurrección, obviamente pues vamos a creer en todo lo demás que nos dice la palabra del Señor. No hay nada más fuerte y no hay nada que nos impida creer todo lo demás si es que creemos en la resurrección. Así que es importante que así lo veamos. Y ellos daban testimonio de esto. Estaban unificados en lo espiritual y también podemos ver que estaban unificados en lo material. O sea, todo el mundo de lo que tenía y de lo que vendía de sus propiedades lo ponía a los pies de los necesitados. ¿Cuál era el objetivo de esto? Era que nadie tuviera necesidad de ciertas cosas. Tenemos que recordar que en ese momento el pueblo hebreo, el pueblo judío, estaba viviendo en un cautiverio de parte de los romanos. Entonces no vivían desahogadamente, no iban al mall ni comían en restaurantes cada fin de semana. O sea, no era un vivir desahogado. Pero los que sí tenían algo que ofrecer, lo ofrecían y lo ponían a los pies de los demás para que todos pudieran cubrir sus necesidades. Lucas nos da un ejemplo de esta unificación y nos da un ejemplo de este varón de nombre José, que ellos llamaban Bernabé, y nos da este ejemplo para que a nosotros nos sirva de contraste de la próxima parejita que vamos a conocer. Por eso dice que Bernabé, hijo de consolación, da una manifestación
de como se le conocía de su nombre, de dar consolación a los demás, de poner sus bienes para el beneficio de los demás. Entonces esto, le digo, nos da el contraste para la siguiente parejita que vamos a ver. Capítulo 5. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, era una pareja donde el hombre pues no le iba a ocultar nada a la mujer y la mujer no le iba a permitir al hombre que le ocultara nada. O vaya, ella se iba a dar cuenta de cualquier movimiento que el hombre hiciera. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Así como lo hizo Bernabé, ellos intentaron hacer algo similar. Quisieron verse también de la misma forma. Quisieron verse importantes y quisieron decir, oye, yo también voy a vender mi heredad, voy a traer el precio. O sea, a lo que lo vendí es a lo que se refiere con el precio. Y lo voy a dejar para los necesitados, para la iglesia. Ellos quisieron hacer eso mismo. Pero, obviamente, y yo lo puedo pensar desde una perspectiva humana, cuando ya vieron todo el dinero junto, dijeron, no, oye, ¿y nuestras vacacioncitas allá en la playa? Y además tengo ganas de ir ahí ¿qué les gusta? El Mochomos, ya aunque sea las espadas. ¿Qué te parece si nos quedamos con una partecita y lo demás lo damos? ¿Quién va a saber? ¿Quién va a saber? Así que Ananías vendió y guarda una parte del dinero y obviamente con el conocimiento de su esposa. Y cuando lo entregó, intentó hacer creer que lo había entregado todo. ¿Y por qué lo digo así? Porque otra cosa hubiera sido si él hubiera dicho, oye, nosotros tenemos unas necesidades, pero de lo que sí puedo compartir, eso te vengo a traer. Realmente eso es lo que debió haber hecho Ananías. Pero no, dijeron, no, es que eso vendimos y eso es lo que te vengo a traer. Versículo 3, mire cómo dice. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, ¿por qué hiciste eso? En otras palabras, le está dando la oportunidad a Ananías de que Ananías diga la verdad. Y mire, déjeme le aclaro algo. No sucedió lo que vamos a leer a continuación porque Ananías fuera mentiroso. Porque si el Señor reprendiera por ser mentirosos, yo creo que no había nadie aquí. Si el Señor nos fuera a matar por ser mentirosos, yo creo que no había nadie. Pero mire cómo le dice. Resistiéndola, no te quedaba a ti y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Nos has mentido a los hombres? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Por eso le digo, el problema no era que fuera mentiroso. El problema es que le había prometido algo a Dios, o se había comprometido en algo con Dios y no lo cumplió. Ahora, ese compromiso con Dios no era con Dios directamente, sino para subsanar y para cubrir las necesidades de los necesitados hijos de Dios. Para las necesidades de la iglesia de Dios. En ese entonces todavía no se le decía de esa manera, pero era los discípulos de Cristo, ¿verdad? Esta iglesia naciente. Así que él quiso engañar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo. En otras palabras, su pecado fue que hizo un compromiso para cubrir necesidades de otra gente, pero prefirió quedarse con una parte y le mintió a Dios. Y obviamente al mentirle a Dios esto afectó a otras personas. Por eso en 1 Corintios 3:17
dice Pablo de esta manera, bueno, el Señor por medio de Pablo: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. En otras palabras, si alguien le hiciera daño al templo de Dios, Dios le va a hacer daño a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Santo es. Acuérdese que la iglesia del Señor es la novia de Cristo. Y Él no va a permitir que nadie la dañe. Ese fue el verdadero problema. Ese fue el verdadero problema. Así que dice el versículo 5: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, ya sabía Pedro ahí lo que le había dicho a Ananías. Dice: ¿sí es cierto que la vendiste en 2 pesos? Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Pedro le dio la oportunidad de que ella dijera la verdad. O sea, también le dio a ella la oportunidad. O sea, ¿en esto vendiste? Ella en ese momento pudo haber dicho: no, se vendió en tanto, pero habíamos decidido guardar esta parte. Pero no, dijo: sí, en eso lo vendimos. Pues también corrió con la misma suerte que Ananías. Corrió con la misma suerte. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Bueno, se fueron juntos, ¿verdad? Y quedaron juntos. Esto, algo que nos dice el Señor en este pasaje, en este pedacito, en estos versículos, es que no importa cuánto lo ames a Él o usted la ame a ella, o cuánto se amen entre sí, no hay ninguna relación humana. Escúcheme, escúcheme pay attention, por si no hablan español, pay attention. No hay ninguna relación humana que esté por encima de su compromiso con el Señor. Así. ¿Lo vuelvo a repetir? No hay ninguna relación humana que esté por encima de su compromiso con el Señor. Y mire por qué se lo digo. El Señor lo dijo claramente en Mateo 10:37. Mire cómo dice Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso no quiere decir que no lo ame, que no se amen o que no la ame, incluyendo los hijos. Pero ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y cuando dice sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas, incluyendo a su gordito, incluyendo a su costillita, incluyendo, así como se digan de cariño, ¿verdad? Incluye todo. Chocolate también, sí. También, fíjate, otro ejemplo que le puedo dar. El Señor le dice a Adán, ¿se acuerda cuando el Señor reprende a Adán y a Eva que cayeron en pecado? Le dice a Adán en Génesis 3:17, le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. En otras palabras, si hubiera sido de Chihuahua, le hubiera dicho: ya ves, por andar de mandilón. ¿Sí? Vaya, obviamente nosotros sabemos que Pablo y nos da toda una cátedra ahí en Efesios 5 y nos dice que hay que someterse al marido en el caso de la mujer. Pero la mujer también está sometida a Dios, primeramente antes que al marido. Primeramente antes que al marido a Dios. Si ve que el marido anda caminando chueco, no puede seguirle los pasos al marido.
Igual al revés, si ve que la mujer no lo deja ir a la iglesia y lo hace faltar, pues no le haga caso a la mujer. Así que esto es una directiva de Dios, no me lo estoy inventando, ni es para regañar a nadie. Es un principio de Dios que hay que aprender. ¿Que es difícil? Sí, es bien difícil. Cuando se trata de los hijos, créame que va a ser todavía más difícil. Todavía más. Pero es algo que el Señor así establece. Estamos obligados a este mandamiento. Es una prioridad que tenemos que tener con Dios y en cuanto a nuestras relaciones humanas. Y es algo que nos hace mucho daño a la iglesia de Cristo, porque todavía no entendemos este concepto. Todavía no entendemos este compromiso con el Señor. De verdad. Y dígame si no es cierto. Un día andamos chafeando, andamos sintiéndonos mal, o a alguien se le ocurre hacer algo diferente. Y es que llegó mi mamá. Y la mamá no es cualquier mujer, es mi mamá. ¿Verdad? Pasa. Así que tenemos que tomar en serio la relación con Dios. No hay ninguna relación humana que sea más importante que Dios. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Imagine, todos los que supieron de esto que pasó con Ananías y Zafira dijeron, ay, jole, ay, nanita, dijeron, esto va en serio, qué mello, algo está pasando. Era obvio que había un poder sobrenatural de Dios sobre estos discípulos, sobre estos apóstoles. Era ese poder obrando con ellos. La gente los empezó a tomar en serio. Porque todavía hasta estas alturas, muchos todavía no sabían qué pasaba. Muchos todavía no sabían qué creer o no creer. Es más, para ponérselo en perspectiva, todavía hasta que el autor de Hebreos escribe la carta a los Hebreos, usted lo sabe, aquí se lo he repetido, todavía muchísima gente no sabía si esto venía en serio o no. No lo terminaba todavía mucha gente de asimilar. Pero cuando veían este tipo de situaciones, pues obviamente empezaron a tomarlos en serio. Era una disciplina, o fue esto diseñado para empezar a tener una disciplina en la iglesia, para aprender a tomar a Dios con seriedad. Acuérdense que todo lo que hace el Señor tiene un objetivo y tiene una dirección. O sea, no fue así nada más. Es para que la gente se fuera dando cuenta de las prioridades que le debemos de dar al Señor. Versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles y hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Otra vez, ¿verdad? Nos vuelve a decir Hechos, unánimes juntos. El Espíritu se muestra y el Espíritu viene sobre ellos y puede venir sobre nosotros si estamos en esta unidad. Es una dependencia que debemos de tener con el Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu Santo es cuando las cosas se mueven de una manera fuera de lo normal. Porque estamos en este mover de Dios. Versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, es lo que le digo, les daba así como que miedito. Híjole, no me vaya a caer yo también igual que Ananías, ¿verdad? No se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Vaya, los reconocían, sabían de lo que eran capaces de hacer. Los alababan, ¿verdad? Dice aquí. Pero también al mismo tiempo, ay, como que les daba algo, ¿verdad? Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ellos empezaron a darse cuenta que estos apóstoles empezaron a hacer sanidades. Y aunque no se atrevían a ir a la iglesia, pues decían, al menos que pase por aquí y si me llega la sombra, a ver si me cae el milagrito. Todavía tenemos mucha gente así. Y usted conoce mucha gente así. No quieren ir a la iglesia,
pero quieren el milagrito. Oye, hermana Miriam, ahí ore por mí, ¿no? Ahí le encargo que siga orando. Fíjese que necesito un poquito de ayuda de parte de Dios. No deje de orar. Pero no viene, ¿verdad? Y ellos no se comprometen a venir a orar. Por eso le digo, todos conocemos gente así. Esta gente sacaba a los enfermos para que, al menos por medio de la sombra de Pedro, se sanaran. Y muy probablemente a alguien sanó de esa manera, por eso lo hacían. No lo dice aquí la escritura, pero muy probablemente sí sucedió, puesto que lo seguían haciendo y lo intentaban, ¿verdad? Para que algo pudiese suceder. Versículo 16 dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Algo que Lucas aquí nos está diciendo, acuérdense que este es el libro de los Hechos, también fue escrito por Lucas, es que nos está dando ejemplos de todo lo sobrenatural que rodeaba a estos apóstoles, que sacaban a los enfermos, que sanaban muy probablemente con la sombra de Pedro. Y lo que estaba sucediendo era lo que Jesús ya les había prometido en Juan 14:12. Es algo que el Señor mismo ya les había dicho. De cierto os digo, Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué le falta a usted, hermano, para hacer estas señales? ¿Qué hemos estado viendo que sucedía? Que había unidad, unánimes. Tenemos que esforzarnos aún más. Pero cuando Dios trabaja, desafortunadamente también el enemigo entra en acción. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Eso significa que cuando el Señor está empezando a trabajar con usted, muy probablemente usted se va a acarrear muchos haters ahí con usted. Así como se dice ahora en las redes sociales, ¿verdad? Digo, va a recibir muchos likes, pero también va a tener muchos comentarios ahí de haters, ¿verdad? Va a haber mucha gente que lo va a empezar a odiar o a envidiar o lo va a empezar a atacar. Así sucedió también con estos apóstoles. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De cuál vida? De la vida en el Espíritu Santo, de la vida en Jesucristo. A eso se referían. Así que los ángeles los sacaron y les dijeron: órale, a predicar. No se queden callados, tienen que testificar. Eso significaba que tenían que salir y hablar. No salir después de cuando alguien está en la cárcel, lo que le sucede algo como eso, salen y muy probablemente va y se esconde. Y anda buscando un abogado para que le saque un amparo. No, ellos no. Ellos salieron e inmediatamente se fueron a predicar. Habiendo oído esto, entraron la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel e enviaron a la cárcel para que fuesen traídos estos hombres. ¿Qué sucedió?
fueron a traer a estos cuates, a estos apóstoles, y yo me imagino la escena, ¿verdad? Que llegaron y estaba la puerta cerrada de la cárcel, estaban los guardias de la cárcel, estaba todo normal, pero no había nadie adentro de la celda. Se han de haber quedado con cara de what, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó aquí? Entonces salieron inmediatamente, fueron a reportar que estaba todo cerrado, que los guardias estaban ahí, pero los prisioneros no estaban ahí. Eso significa que empezaron a vivir cosas sobrenaturales que no podían explicar. Y era parte del plan de Dios, por eso el Señor hizo estas maniobras, por eso el Señor fue y los saca de esa manera para que empezaran a tener estas manifestaciones. Para que mucha gente creyese, no era para asustarlos ni para condenar a nadie, era para que la gente pudiera creer en lo que ellos estaban testificando, que había poder en el nombre de Jesús. Así que habiendo oído esto, versículo 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, todos los ancianos de Israel. Los enviaron a la cárcel, no estaban. Pero cuando llegaron los alguaciles no hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda la seguridad, con todos los guarros que habíamos dejado ahí, de pie en las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. A nadie hallamos adentro. Así que cuando escucharon estas palabras, le digo que se quedaron con los ojos de plato, ¿verdad? Con cara de what, pues ¿qué está pasando? ¿Cómo le harían para salir de ahí? Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Como le decía, se fueron directamente a predicar. Están en el templo predicando. Pero el pueblo obviamente estaba con ellos. Entonces, dice el versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Obviamente estaba todo el pueblo escuchándolos. Tal vez ya se había corrido la noticia que habían estado en la cárcel, pero pudieron salir. ¿Cómo? No saben, pero salieron. Pero temían, y dice, porque temían ser apedreados por el pueblo. Entonces, pues le dijeron, vayan y tráiganmelos. Pero obviamente se los llevaron con cuidadito, ¿verdad? Vente, por favor, ándale. Vente. Ándale, por aquí, hazme caso. Así como luego algunos papás con los niños, ¿verdad? Ándale, ándale, haz caso. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? ¿Se acuerdan la semana pasada? Que les dijeron: ok, vayan, los vamos a dejar ir, pero no vuelvan a predicar ni a enseñar en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, no solamente se la pasan predicando acerca de Jesús, sino lo que están ustedes diciendo es como nos están echando la culpa de lo que pasó con él. O sea que nosotros fuimos los que lo matamos, que sí era verdad, pero así lo veían ellos. O sea, nos estás acusando de que tenemos la sangre de ese Jesús, así lo decían, en nuestras manos, que sí era. Y les dijimos estrictamente que no volvieran a predicar ni enseñar en ese nombre. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la respuesta que le dio Dios, que le dio Pedro de parte de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso significa que usted no puede permitir que un hombre le dé la última palabra. Dios es quien tiene la última palabra en todo. En todo. Que si el médico dijo que el médico no tiene la última palabra. Que si el banco no tiene la última palabra. Que si el arrendador no tiene la última palabra. Dios es quien tiene la última palabra. El Dios de nuestros padres, versículo 30, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Volvemos otra vez a la primera enseñanza. Esa es una enseñanza básica para nosotros como cristianos. Esa palabra usted la tiene que recordar todos los días. Arrepentirse. El arrepentirse es lo que nos da el acceso a poder estar con el Señor. ¿Y qué es arrepentirse? No es algo emocional. Arrepentirse es dejar de hacer lo que no es correcto delante de Dios. Palabra bíblica es pecado. Tiene que dejar el pecado para hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Mire, ¿qué tenemos que hacer para recibir al Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Si usted siente que todavía no está el Espíritu Santo con usted, pues hay que obedecer a Dios. Si usted sigue abrazado de un poste, abrazado de un pecado, también de un poste. Si usted sigue abrazado de un pecado y no lo puede dejar, hay que dejarlo porque hay que obedecer a Dios, si es que quiere recibir del Espíritu Santo. Mucha gente busca tener al Espíritu Santo, y una llenura del Espíritu Santo no la va a tener si no obedece a Dios primero. Si no se arrepiente, si no hay justicia. Mire, disculpe que se lo tengo que volver a repetir. Hay muchísimas iglesias hoy en día que le hablan tanto de amor que ya hasta empalagados estamos. Digo, no sé usted, ¿verdad? Pero yo ya me empalagué. De tanto amor, tanta miel, tanta misericordia. Sí, pero antes de todo eso, el Señor es justicia. Por eso la primera palabra es arrepiéntete. O sea, si no nos arrepentimos, no vamos a entrar en justicia. Y si no hay justicia, aunque usted se pele las rodillas orando por misericordia y amor, no lo va a recibir tampoco. Porque no ha tenido justificación, no se ha justificado delante de Dios. Andamos haciendo malas cosas. Ahorita le platicaba poquito a la pastora en la administración. Nos hemos encontrado en consejería con muchísima gente con problemas tan profundos que le ha dejado el Evangelio de la prosperidad, que estamos batallando para poderlos sacar de ahí, de ese agujero. Y no me refiero Evangelio de la prosperidad hablando de dinero. El Evangelio de prosperidad también es ese Evangelio de que tú declaras, tú di, y todo va a ser, y todo te va a hacer, y todo el Señor va a reaccionar a tu favor, y el Señor te va a multiplicar. No, no es así. No es así. O sea, ponemos a Dios como si Dios estuviera haciéndonos el favor a nosotros. Se nos olvida una palabra básica también de nuestro vocabulario cristiano. Se llama soberanía. Por eso andamos así haciendo acá ridículo. ¿No ha visto unos videos ahí bien raros? ¿Sí? Brincan, tiemblan y hasta pistolas sacan, ¿verdad? Estábamos viendo un video de una mujer que
Una pistola sacó. Bueno, en fin, andamos haciendo cada locura. Y lo único que necesitamos es bien sencillo: obedecer a Dios. Fácil. Muy bien. Versículo 32, ya lo leímos, dijimos: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sí. Así que cuando una orden o una directiva se sobrepone a la de Dios, nuestra obligación es hacer la voluntad de Dios, no la humana. ¿Sí? Obviamente también aquí podemos ver que ellos nuevamente se establecen como testigos de la resurrección y testigos del poder de Dios. Muy bien, del versículo 33 al 40 nos presenta a un personaje que se llama Gamaliel. Yo veo que mucha gente se acuerda mucho del pasaje de Pablo donde dice que él fue educado a los pies de Gamaliel. Pero luego mucha gente no se acuerda dónde viene Gamaliel o quién era Gamaliel. Aquí en estos versículos del 33 al 40 nos hablan de este personaje y nos lo presenta. Y realmente Gamaliel da una respuesta muy sabia. Miren lo que dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. El que se enoja pierde, ¿verdad? Querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y a ver, sáquenme estos tantito, vamos a hablar nosotros. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, aguas con lo que van a hacer, aguas con lo que quieren hacerles. Porque antes de estos, o sea, antes que estos se levantaran, se habían levantado Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, él lo estaba ejemplificando con otros movimientos que ya habían existido en Israel, pero estos movimientos querían liberarse de los romanos y no habían podido hacer nada. Versículo 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, otro más. Ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, déjenlos en paz. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, también se va a desvanecer, también se va a acabar. Mas si es de Dios, no la vas a poder destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No vaya a ser que si esta obra, ahora esta sí es de Dios, porque Gamaliel sabía de la ley, Gamaliel sabía del Señor, y Gamaliel había visto todas estas pruebas irrefutables y todo este poder que había en ellos. No se podía hacer al lado de ellos. Por lo que vimos la semana pasada, que todos estos líderes preferían mejor seguir atacando a los apóstoles antes que perder su lugar de privilegio como líderes. ¿Recuerdan? Entonces él les dice: mira, si es de los hombres, se va a dispersar igual que otros que ha habido. Pero si es de Dios, no vaya a ser que estemos entrándole a las patadas en contra de Dios. O sea, les dio una respuesta realmente muy sabia. Muy sabia. Si no quieren pelear con Dios, pues entonces déjenlos. Muy sabio. Versículo 41 dice, el 40 dice: y conveniendo con él, o sea, se pusieron de acuerdo, les gustó lo que él les dijo, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
O sea, te vamos a dar unos cintarazos, pero prométeme que no van a volver a hablar de Jesús ni a enseñar en el nombre de Él y ya con eso estamos a mano, ¿ok? Nomás por no dejarlos así ir como si nada. Por lo menos que se lleven una marquita. Órale. Mande. Pero mire lo que sigue, a mí me sorprendió, porque versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, o sea, les dieron sus cintarazos, sus latigazos y salieron felices. O sea, échale otro de una vez. Es más, ahora márcale acá, mira, que quiero presumir. Salieron gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De qué nombre? Pues el nombre de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros, con tal de que no nos señalen, no nos digan o no digan, ay, estos aleluyas, andamos ahí haciéndole al agente secreto cristiano? Andamos haciéndole al James Bond, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta que soy agente secreto del cristianismo. En mi trabajo que no se den cuenta que soy cristiano. No, hombre, estos cuates, pégale, échale, dale. Cuando estos salieron gozosos por haber sido hallados dignos de padecer en el nombre de Jesús. Y esto nos lo aclara Pedro en varios versículos, pero mire, le voy a mostrar nada más dos para que vea. Pedro nos habla de esto, de esta dignidad, de este sufrir por el Señor, y que eso nos debe de sentir y nos debe dar gozo, el sufrir de parte del Señor. O sea que cuando usted esté sufriendo, no ande con, ay, estoy en una prueba, pastor, y ay, no, usted tiene que estar gozoso. Digo, yo sé que no es fácil, o sea, peluches no está, pero tenemos que estar gozosos. Primera de Pedro 4:13, mire, le voy a mostrar. De esto nos habla Pedro, nos habla en varias partes. Sí se puede, claro. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, si vas a participar de esos padecimientos de Cristo, pues siéntete gozoso. Porque el Señor te ha dado por digno para que compartas este sufrimiento, ¿verdad? En otras palabras. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, si sufres por situaciones del Señor, el Señor también te va a dar de su gloria. O sea, no va a ser nada más así. Pero si lo andamos esquivando, pues entonces también la gloria del Señor pues la va a esquivar, ¿no? Pedro 3:17. Primera de Pedro, 3:17. Dice ahí, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, si vas a padecer, pues que sea porque hiciste lo bueno, no porque andes de malcriado. Versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. O sea que los latigazos y la intimación de que ya no predican en este nombre funcionó. No, porque ellos tenían muy claro que era más importante y primordial obedecer primeramente a Dios. Lo tenían muy claro y tenían que ser testigos. Muy bien, llegamos capítulo 6, versículo 1 dice, ya mero terminamos, no se estrese, no se apure, no se asuste. Capítulo 6. En aquellos días, como crecían el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, empezaron ahí los chismes, ya sabes, no falta. De que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Ay, porque me ven que soy griego, y porque me ven que soy feo, y porque ven que estoy pelón, por eso no me dan a mí, no me ayudan. No,
Eso era parte de los rumores. Como somos griegos, así decían, ¿verdad? Por eso no nos quieren. El asunto era que estaban creciendo en número. Cada día era más la gente que estaba adhiriéndose a la iglesia. Y un discípulo de Cristo, tenemos que tener esto muy en mente, un discípulo de Cristo tiene que formar parte en el desarrollo espiritual. Y tenemos que aprender a vivir en sumisión del Señor, sometidos completamente en el Señor. Pero no podemos negar y no podemos dejar de ver que también hay necesidades físicas y necesidades de afección, necesidades de atención. ¿Sí me explico? Entonces, la meta de la iglesia no es solamente hacer que la gente se vuelva cristiana, sino que se vayan desarrollando como un discípulo completamente comprometido. Que vaya creciendo en lo espiritual, pero que también se vaya comprometiendo con la comunidad. Por eso yo aquí le insisto mucho que el que yo le diga y lo empuje a no faltar y a congregarse, no es capricho mío. No es capricho mío, de verdad que no. Sino que lo que tenemos que hacer es que así como vamos creciendo espiritualmente, tenemos que ir creciendo como comunidad, como un grupo de personas que estamos buscando un mismo objetivo y estamos creciendo y ayudándonos unos a otros, unánimes, en unión, en una misma mente, en un mismo corazón, lo primero que vimos. ¿Sí? Por eso es importante que crezcamos juntos. Es como cuando yo les digo, oigan, el viernes de varones va a haber por cierto, este viernes va a haber varones. El viernes de varones va a haber burritos, lléguenle con la cooperacha y con el hermano Jaime de Valsequillo. Y luego, ¿quién es el hermano Jaime de Valsequillo? Si usted no es parte de la comunidad, no va a saber quién es el hermano Jaime de Valsequillo. O si el hermano Jaime de Valsequillo no viene, y yo le digo, ahí con el hermano Jaime, y todos van a decir, a voltearme a ver, ¿quién es el hermano Jaime? ¿Cuál Jaime? ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que ser parte de la comunidad. ¿Sí? Así que este viernes hay burritos de Valsequillo. Ya comprometí ahí al hermano. Así que tenemos que crecer y estar en comunidad. Bueno, en esto que estamos viendo, la iglesia empezó a crecer tanto y de tal manera que obviamente hubo quejas de que las viudas griegas no eran atendidas debidamente, o ellas pensaban que a ellas no se les atendía como se atendía a las hebreas. Muy probablemente también era una cuestión de idioma. Mucha de esta gente que se estaba adheriendo a la iglesia eran judíos, pero eran judíos que habían vivido en ciudades o en poblaciones griegas. Entonces muchos de ellos ya no hablaban el hebreo, ya no hablaban el arameo, las lenguas que hablaban ahí en Jerusalén, sino que hablaban griego. Y por eso muy probablemente sintieron esta diferencia. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué llego yo a esa conclusión? Era esa la situación que estaban viviendo, ¿sí? Porque eran iguales, de la misma raza, por decirlo así, pero venían de diferentes culturas. Es como cuando de repente algún pariente de nosotros se va a Estados Unidos, se lleva a sus hijos pequeños, y cuando ellos vienen para acá, pues usted lo ve que está igual que usted, del mismo color, el mismo tamaño, de la misma talla y todo, pero él nada más habla inglés y come chicken nuggets. ¿Sí me estoy explicando? Eso estaba pasando con ellos. Había mucha gente que estaba llegando a la iglesia, pero venían de una cultura griega y ya no hablaban el mismo idioma, ya no se sentían parte de, pero estaban agregándose a la iglesia. Fíjese lo que nos dice, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, ya era multitud, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Obviamente a los líderes, a los apóstoles,
que se manejaban con el liderazgo, pues eran los que les llegaban con las quejas y todo. Y me imagino que ellos trataban de atender todo, así como pasa a veces, ¿verdad? Me han contado. Entonces dice en el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ojo con esto, de buen testimonio, que den fruto, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí? O sea, nosotros no nos podemos empezar a meter en cuestiones para atender a la gente. O sea, necesitamos ayuda con eso. Por eso cuando nosotros vamos creciendo como comunidad, empezamos a servir. Por eso muchos de ustedes sirven aquí en casa. Por eso es tan importante su labor aquí en el servicio. O sea, no es menos. Y cada una de las cosas y de las áreas en las que ustedes sirven es muy importante para mantener el buen funcionamiento del crecimiento espiritual y de la comunidad. Sumamente importante. Claro, son parte de. Y fíjese, y la gente que sirve debe de ser gente con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría. ¿Por qué con sabiduría? Porque también al servicio, a la hora de servir, tenemos que tener discernimiento y tenemos que tomar decisiones. Tienen que ser sabios a la hora de decidir. ¿Sí? Ellos empezaron a hacer la tarea, o se cree, esta es la forma en que se empezó a trabajar con el ministerio del diaconado. Gente que empezó a trabajar como diáconos en la iglesia, en las tareas de la iglesia. Ahora, entre los hombres y mujeres que se buscaron, en este caso hombres, varones, se buscaron hombres griegos de buen testimonio. ¿Por qué yo llego a la conclusión que son griegos? Por los nombres. Fíjense los nombres de los que escogieron. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. O sea, si le agradó a la multitud y los quejosos eran griegos y ellos se agradaron de la decisión, entonces dijeron, ok, estamos bien. Escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, ahorita le cuento una anécdota de Prócoro. A Nicanor, a Timón y Pumba. No, nada más es Timón, a Timón. A Parméneas, sí. Y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Se fijan los nombres, eran nombres griegos. Oiga, déjenle platico la anécdota de Prócoro. Ya ve que en algunos calendarios viene el santoral, ¿verdad? No sé qué, santo, no sé qué. O sea, cada día se lo dedican a un santo. En una ocasión, mi abuelo era de buen tomar y de repente llegaba servido ahí a casa de mi mamá. Que el Señor lo tenga en su santa gloria. Y a mi mamá también, ¿no? Y siempre llegaba y platicaba sus historias así ya de un hombre grande. Mi abuelo murió de 92 años. Entonces, de esto que yo le platico, yo creo que fácilmente mi abuelo tenía más de 80 cuando sucedió esta anécdota que yo le platico. Y estábamos ahí en el santoral y él platicaba mucho de algunos amigos, compadres, etcétera, con puros nombres bien raros. Nombres bien raros. Platicaba de un compadre que era Telésforo y así nombres raros. Entonces, ese día, no recuerdo qué día era, pero ese día yo busqué en el calendario y era San Prócoro. Entonces le digo a mi mamá, que estaba sirviéndole comida ahí a mi abuelo, le digo, oiga mamá, ¿mi abuelo conocerá algún Prócoro? Y luego le dice mi mamá a mi abuelo, papá, ¿conoce a un Prócoro?
Y luego dice mi abuelo, Prócoro Gutiérrez. Ah, sí lo conoce. Sí lo conocía. Bueno, era para que se relaje. Ya vamos a terminar. Entonces, todos estos varones, todos estos hombres eran griegos, tenían nombre griego. Y las mujeres, las viudas griegas sobre todo, pues estaban muy de acuerdo con esta elección. Algo bien interesante es que eran hombres de buen testimonio, eran hombres espirituales y eran hombres, gente con sabiduría. Por ello es que se adaptaban a esta cultura y a la población que tenían que atender, a esta población de viudas griegas. Cuando nosotros servimos, es muy importante que podamos servir también en igualdad de lenguaje, en igualdad de condiciones. Es muy importante que nos adecuemos a lo que la persona necesita en el servicio. Todas las personas de pronto andan buscando algo muy diferente. Entonces por eso tenemos que tener ese discernimiento, tenemos que tener esa sabiduría para poder identificar qué es lo que esa persona está buscando o está necesitando. Por ejemplo, aquí en la iglesia entra gente con diversas necesidades y a veces es muy fácil detectar, a veces nos lleva un poquito más de tiempo, pero hay mucha gente que a veces inclusive lo único que necesita es que la escuchemos. Hay gente que necesita un abrazo, hay gente que necesita una oración. Entonces tenemos que saber identificar qué es lo que mueve a mucha gente y qué es lo que necesita mucha gente. Por eso se requerían hombres con sabiduría, con buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Versículo 6 dice, a los cuales se presentaron y les impusieron manos. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso quiere decir que ya muchos sacerdotes de los fariseos y seduceos empezaron a creer en Jesús. Empezaron a venir a la fe. Empezaron a creer en el testimonio que daban estos apóstoles. Fíjese qué poderoso, porque era gente que ya estaba posicionada culturalmente y aún así prefirieron venir a la fe. Muy bien, entre los hombres que escogieron se nos presenta a un personaje muy importante, un protagonista muy importante, y que a partir de este personaje va a ser un parteaguas para otro personaje que va a venir más adelante en el libro de los Hechos, que usted ya sabe de quién hablo, de Pablo. Pero aquí nos presenta Lucas a Esteban. Y obviamente es un personaje importante porque Lucas le da un papel especial. Cuando los presenta, y que leí el versículo 5, dice, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, se fija, de él es el del que habla más, o especifica más. Le da una alta estima Lucas aquí a Esteban. Es algo bien interesante, pero tenemos que recordar que se cree que mucho de lo que escribió Lucas lo escribe por labios de revelación de Pablo. Entonces, pues Pablo tenía una carga muy especial con este acontecimiento de Esteban y muy probablemente por eso es esta alta estima o es este tratamiento tan especial que le da Lucas a Esteban. Entonces dice, lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando a Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, se le quisieron poner al tú por tú a Esteban, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces toda boomerang, toda lanza que le mandaban a Esteban, pues Esteban se las devolvía, pero
bonito, ¿verdad? Se las esquivaba. Entonces no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Dice, entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué hicieron? Pues se pusieron a buscar mentirosos profesionales. Así como antes contrataban lloronas para los velorios. Digo, yo sé que a los jóvenes ya no les tocó eso, pero allá muy antes, les estoy hablando de hace 40 años, 50 años, se contrataba mujeres para que fueran a llorar a los velorios. Es real. Sí, nadie me lo contó. Yo era muy niño, pero sí lo vi. Entonces aquí contrataron a unos mentirosos, los sobornaron para que dijesen que blasfemaban y hablaban en contra de Moisés y de Dios. Se les pagaba por decir mentiras. Y de esas mentiras que ellos decían es que este hombre Esteban blasfemaba contra Moisés. Y obviamente para el pueblo de Israel la blasfemia era un delito mortal. Delito mortal. Y obviamente no podían hablar mal de Moisés, del Mo. Mo era todo el asunto con la ley. O sea, no había nadie como Mo. Para el pueblo judío, el hablar mal de Mo es peor que hablar mal de su jefita. Ya ve que aquí en México, si a alguien le hablan mal de su jefita, se pone bien enchilado. Hacia el pueblo judío, si le decían algo de Mo, se ponían enchilados. Así. Entonces decían que hablaba mal del templo, que hablaba mal de la ley y que venía a cambiarles las costumbres. ¿Cómo se atrevía a tanto? Lo consideraban una amenaza. Obviamente tenemos que saber que todas las costumbres y toda la religiosidad del pueblo de Israel pues venía de Moisés. Por eso ellos pensaban, es que este cuate viene a movernos aquí todo el tapete. ¿Sí? Versículo 11 dice, entonces sobornaron, ya lo leímos. 15. No, perdón, me fui muy adelante. El 12 nos quedamos, perdón. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo les arrebataron y les trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra la ley, pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. ¡Wow! Todos estos líderes judíos odiaban a Esteban por lo que decían que él estaba diciendo. Pero cuando lo voltearon a ver, lo veían con una cara de angelito. Con una cara de ángel. Porque estaba lleno del Espíritu. Como alguien que ha estado en la presencia del Señor y que podemos ver esa paz, esa tranquilidad, ese poder que también hay en esa persona. Había algo sobrenatural en él. Había algo sobrenatural en esta persona, en este Esteban. Lo veían como el rostro de un ángel. Wow. Y esto nos lleva al capítulo número 7, y el capítulo número 7 empieza con una pregunta. No se asuste, ya nos vamos. Capítulo 7 empieza con una pregunta y dice, ¿es esto así? ¿Es esto así? Yo pienso que no debió nunca de haber hecho esa pregunta el sumo sacerdote. Dice el sumo sacerdote, ¿es esto así? Le habían dicho cosas de Esteban o que Esteban habló en contra. Que había hablado en contra de Moisés, que había hablado en contra del templo, que había hablado cosas en contra de la ley.
en el nombre de Jesús. O sea, todo lo que decía en contra o que les hicieron creer que decía en contra, lo hacían en el nombre de Jesús. Pero sabemos que mentían, eran mentirosos profesionales. Ahora ellos también podían ver lo sobrenatural en la cara de Esteban, pero decían mentiras acerca de este hombre. Así que todo el capítulo 7 del libro de los Hechos lo vamos a revisar rápido la próxima semana, no se asusten. Todo el capítulo 7 del libro de los Hechos es una mega clase, un diplomado de historia que le dio Esteban a estos líderes. Una mega clase de historia. Les empieza a dar un repasadón por el Antiguo Testamento. Si usted no se quiere esperar hasta la semana que entra y lo quiere empezar a leer, léalo. Les da todo un repasadón del Antiguo Testamento e inicia esta repasada desde Abraham. ¿Y por qué desde Lev? ¿Por qué desde Abraham? Porque Abraham es muy querido en el pueblo de Israel. Se considera que el pueblo de Israel son hijos de Abraham. Entonces Esteban empieza a decirles: mire, desde Abraham, pues ahí les va. En pocas palabras les dice: mire, y se los dice con toda esta clase de historia: yo no soy el problema, ni Jesucristo es el problema. Ustedes son el problema, porque no entienden a Abraham, no entienden a José, no entienden a Moisés, no entienden nada de la ley. Porque si entendieran la ley, entenderían a Jesucristo. Si entendieran de la ley, entenderían a Jesús. ¿Y por qué vino? Porque vino a salvarlos a ustedes. Vino por ustedes, a dar la vida por ustedes, y ustedes no lo recibieron. Si entendieran la ley, hubieran entendido a Jesús. De todo eso es lo que les dice. Ustedes tienen una visión equivocada de lo que es Abraham, de lo que es Moisés, de lo que es el templo y la ley. Están equivocados, están torcidos. Si verdaderamente entendieran las cosas, no verían ningún problema en recibir las enseñanzas de Jesús. Porque saben una cosa, y sabe una cosa, Pacto Vivo: toda la palabra del Señor y todo lo que tenemos que obedecer del Señor, todo se trata de Jesús. Póngase de pie. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que por medio de este sacrificio de Jesucristo, del cual somos testigos por fe de su resurrección, de sus milagros, de su promesa del Espíritu Santo, y que podemos reconocer que el Espíritu Santo está hoy aquí con nosotros, te damos las gracias, Señor, y podemos seguir confiando en ti, en toda tu palabra, poder seguir caminando de acuerdo a ella, poder seguir enseñando tus verdades, poder seguir tu camino y poder transitar a una vida eterna contigo. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que estás trabajando para que todos y cada uno de nosotros podamos vivir unánimes, unidos, sometidos unos a otros, pero sobre todo, Señor, gozando de la presencia de tu Espíritu. Te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy está